Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Cuando le preguntan al maestro acerca del corazón de la ley en la que progresivamente se había ido mostrando la voluntad de Dios para el hombre, el camino para que los hombres separados de Dios pudiesen acercarse a Él, pudiesen conocerlo, pudiesen encontrarlo, pudiesen vivir en Él. Esos caminos que hemos escuchado en la profecía de Oseas, que nos dice que son rectos, los caminos del Señor son rectos, los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Es decir, la voluntad de Dios para el hombre es de vida, es de salvación, es de encuentro de Dios con el hombre, pero se necesita para caminar por ese camino, se necesita algo. Se necesita responder a ese plan de Dios en justicia, en verdad, con apertura, con acogida. El traidor, el idólatra, el que no responde de verdad, encuentra tropiezo en esos caminos. Pues bien, la respuesta del Señor es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios. Y dice ¿cómo? ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y sigue hablando del amor, el mandamiento que se extiende al prójimo como a uno mismo. Luego nos habla de varias cosas aquí. Lo primero, la escucha. Es decir, el hombre necesita recibir, acoger la verdad que le puede cambiar, sanar y salvar. Y la verdad es Dios mismo, que viene a nuestro encuentro, pero ha elegido hacerlo de este modo, por medio de su palabra. No ha dicho, mira Israel, sino escucha Israel. ¿Y por qué? Pues porque ha establecido que para nuestra vida en Él, para nuestra vida en el Espíritu, porque Dios es Espíritu y quiere que nos relacionemos con Él en el Espíritu, no nos apoyemos en nuestra vista, sino en nuestro oído. Pero no el oído natural, sino un oído capaz de acoger la palabra de Dios, que nos habla al corazón. Y esta es la respuesta de la fe. Es decir, la vida sobrenatural inicia por la fe, que es la acogida, la escucha de la palabra de Dios, que trae vida al hombre, y el hombre reacciona, responde, produciendo un fruto, de acuerdo a la semilla que ha recibido, a la vida que se le comunica. Y esta es la respuesta de fe que nos une a Dios. Escucha, Israel. ¿Y qué vamos a escuchar? Nuestro Dios es el único Señor. Es decir, en la escucha, en la acogida de la palabra de Dios, conocemos a Dios, que se revela. Y la palabra hecha carne, Jesucristo, es la revelación completa de Dios, que se nos ha revelado. Y podemos conocer que nuestro Dios es el único Señor, y que nuestro Dios es uno y trino, y que nuestro Dios es todopoderoso, creador de todo cuanto existe, pero también es nuestro Redentor, nuestro amor, es misericordia y es santificador, que nos da el agua viva que cambia nuestro corazón. Y todo este conocimiento al que accedemos por la fe, que es acogida en la escucha verdadera, en la escucha que Dios espera de nosotros, en el corazón de su palabra, produce el fruto del amor. Porque conociendo a Dios, y Dios es amor,
recibimos no solo el conocimiento de Dios, sino a Dios mismo, porque Dios no está separado de su palabra, Él viene a nuestro encuentro en su revelación, está ahí Él mismo, y ese encuentro vivo con el Dios vivo produce vida en nosotros, la vida de la naturaleza de Dios, y si Dios es amor, recibimos el amor de Dios. Tenemos el amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice San Pablo, porque Dios ha venido a nuestro encuentro. Hay que escuchar, hay que recibir, hay que responder, hay que acoger, hay que creer en Él y conocerle, porque eso es la voluntad de Dios, que le conozcamos y ahí tengamos vida. Esa vida en el amor que nos lleva a poder responder también. Quien recibe el amor puede amar. ¿Con qué amor? ¿Con el que tenía? ¿Con el humano? ¿Con el nuestro? Imperfecto, limitado, egoísta, por tanto desviado, separado del amor de Dios, tocado por el pecado. Con el mismo amor de Dios. Podemos amar con el mismo amor de Dios. ¿Y a quién? ¿Amar a quién? A Dios que estamos conociendo y que es digno de ser amado con todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque es precioso, porque es maravilloso, porque es infinito y perfecto en su amor. Y es nuestro Dios, el único Señor, que nos ha hecho para Él, para conocerlo y amarlo, para estar en comunión con Él. Y esto significa, lógicamente, salir de amores desordenados que nos separan de Él. Por eso, este mandamiento habla de amar al Señor con todo nuestro corazón, no con una parte y reservar otra. Tener esos ídolos guardados en áreas escondidas del corazón, esos apegos, esos amores desordenados que nos atan, que nos limitan, que nos roban la vida, porque no producen vida. Sino con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Porque la relación con Dios debe gobernar toda nuestra vida. A ella se debe dirigir toda nuestra vida. Y todo lo demás sometido a esto, a Dios, nuestro Señor, al amor a Dios que debemos en primer lugar. Y con ese mismo amor de Dios en nosotros, entonces podemos amar lo que Dios ama. ¿Y que Dios, qué ama Dios? Dios ama todo lo que ha creado. Ama a sus criaturas. Me ama a mí, yo me puedo amar a mí mismo con el amor de Dios, equilibradamente. Y con ese amor con el que yo me amo, con esa calidad de amor y con ese orden de amor, sometido al primer amor, que es Dios, puedo amar a mi prójimo también. En definitiva, Dios quiere que le conozcamos y así podamos conocer su amor y vivir en el amor. Recibir su amor para poder entrar en esa comunión y relación de amor y vivir nuestras relaciones en el amor, hasta poder amar a nuestros enemigos. Porque sí, se puede amar a los enemigos, desear el bien, orar por los que nos persiguen, como hizo el Señor. Como Dios es misericordioso y hace llover sobre justos y pecadores, y salir el sol también. Lo que pasa es que el drama del hombre es que al cerrarse al amor de Dios, al no escuchar la palabra de Dios, está separado de Él, no lo conoce y no puede compartir esa vida y ese amor. El Señor quiere que lo conozcamos, quiere que lo recibamos, quiere que vivamos en Él, en el amor. El camino de nuestra vida, ese camino que es recto, que el Señor nos enseña, es este. Es que le alcancemos a Él. Es que lleguemos a esa unión con Él, donde, siendo Él todo, lo tengamos todo. Y los hombres tantas veces escuchamos
enseñanzas humanas. Miramos cosas que nos distraen. Amamos cosas pequeñas desordenadamente, en las que hacemos ídolos, diosecillos, a los que nos agarramos. Y todo eso va a caer. Por eso, realmente el camino de la vida del hombre es volver a Dios. Y Dios ha venido a nuestro encuentro para que nosotros podamos volver a Él, y alcanzarlo, y conocerlo, y amarlo, y estar unidos a Él. Le dice el Señor a este escriba: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Estamos a camino. ¿En qué punto estamos? El medio para alcanzar, vivir, poseer el reino de Dios, para estar en Él y vivir en Él y crecer en la verdad y en la vida, en el Espíritu, esa que no perderemos. El medio ya nos es dado. Es Jesucristo, la palabra eterna, el amor del Padre, que ha también derramado el Espíritu Santo, el mismo amor del Padre y el Hijo, para que conozcamos la verdad y vivamos en el amor. Es decir, vivamos en Dios. Y como Dios es eterno, y como Dios es vida, vida inextinguible, vida infinita, de amor, de verdad, de bien, así nosotros también alcancemos esa plenitud a la que Él nos llama. Luego caminemos por estos caminos, pero con justicia, con verdad, reconciliados con Él, abandonando lo que nos separa, todo eso que hay desordenado, con sinceridad, con una respuesta verdadera, radical, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro ser. Así sea.